Buenas tardes, abogada Valeria Crespo. Buenas tardes, compañeros. Este es el grupo número uno. Los integrantes son el compañero Rafa Muñoz, la compañera Susana Payo, el compañero Noé Montenegro, la compañera Susana Daquilema, la compañera Doménica Portero, la compañera Britney Jaramillo, pues, y quien les habla, Niurka Arevalo. A continuación, daremos la bienvenida a este debate que es sobre las limitaciones del derecho subjetivo. Sobre las limitaciones del derecho subjetivo, un tema de vital importancia en nuestra sociedad contemporánea. Los derechos subjetivos son aquellos que permiten a los individuos actuar y tomar decisiones en función de sus intereses y deseos, garantizando su libertad y dignidad. Sin embargo, estos derechos no son absolutos y pueden ser objeto de limitaciones necesarias para obtener el bienestar colectivo y el orden social. Hoy nos reuniremos para explorar las diversas perspectivas sobre cómo y por qué se imponen estas limitaciones. Fomentaremos un diálogo respetuoso y constructivo, ya que es fundamental entender cómo equilibrar esos derechos en un mundo de constante cambio. A continuación, la abogada María Daquilema, ¿qué perspectiva nos puede dar? Tiene la palabra, compañera. Bueno, licenciada Niurka, quiero comenzar enfatizando que los derechos subjetivos son fundamentales para la protección de la dignidad humana. Cada individuo tiene el derecho de vivir libremente y de tomar decisiones que afectan su vida. Sin embargo, es crucial que las limitaciones a estos derechos estén justificadas por el bien común. No se trata de restringir por el simple hecho de hacerlo, sino de asegurar que el bienestar a la comunidad no se vea comprometido. Por ejemplo, en situaciones de emergencia como una pandemia, ciertas restricciones pueden ser necesarias para proteger la salud pública. Gracias, Lisa. Muchas gracias, abogada María de Aquilema. A continuación, el abogado Noé Montenegro, le escuchamos. Gracias por la palabra, Vice. Bueno, desde mi perspectiva, las limitaciones son esenciales para mantener sobre todo el orden social y la seguridad pública. Debemos recordar que nuestros derechos individuales no existen en un vacío. Quiere decir eso que pueden afectar a otros. Por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero si se utiliza para incitar a la violencia, al odio, puede poner en peligro a otros ciudadanos. En estos casos, pues es legítimo que el Estado intervenga para proteger a la sociedad en su conjunto. Gracias. Muchas gracias, abogado Noé Montenegro. A continuación, el abogado Rafael Muñoz. Le escuchamos, compañero. Gracias por la apertura, licenciada Núrica. Bueno, es importante señalar que la interpretación de los derechos subjetivos pueden ser subjetiva y por ende peligrosa. Sin límites claros podemos caer en y desigualdades. Necesitamos establecer criterios precisos que guíe cómo se aplican las limitaciones. Un ejemplo claro es el ámbito laboral. Si no hay reglas claras sobre derechos de los trabajadores, se pueden crear situaciones de explotación. Por lo tanto, es imprescindible que se definan límites que protegen a todos los individuos por igual. Muchas gracias, abogado Rafael Muñoz. A continuación, la abogada Doménica Portero, por favor, tiene la palabra. Coincido con Rafael en que las limitaciones deben ser proporcionales y no vulnerables. La esencia de los derechos es fundamental que cualquier restricción para la justicia, por ejemplo, si se imponen restricciones a la libertad de reunión, deben de ser temporales y justificadas, asegurando que no se convierta en un ataque a la libertad de expresión. La proporcionalidad es clave para mantener un equilibrio entre los derechos individuales y el interés colectivo. Gracias. Muchas gracias, abogada Doménica Portero. A continuación, la abogada Solange Quinapayo. ¿Qué nos puede agregar, compañero? Gracias, licenciada Niurka, por cederme la palabra. Sí, quisiera agregar que las limitaciones deben ser revisadas periódicamente. La sociedad está en constante cambio y lo que puede haber sido una limitación válida en un momento puede no serlo en otro.
Es crucial que estas restricciones no se conviertan en herramientas de opresión. Por ejemplo, si se impone un toque de queda, debemos evaluar regularmente su necesidad y su impacto en la comunidad. La revisión continua es esencial para asegurar que nuestras leyes se mantengan justas y relevantes. Muchas gracias, licenciada Niurka. Muchas gracias, abogada Solange Quinapayo. A continuación, la abogada Britney Jaramillo. Tiene la palabra, compañera. Muchas gracias, licenciada. Yo, de mi parte, estoy de acuerdo con la abogada Solange en que necesitamos un enfoque equilibrado y restablecer los derechos individuales es una parte muy fundamental, pero no podemos ignorar la seguridad y el bienestar colectivo. Por ejemplo, en situaciones de crisis, algunas limitaciones pueden ser necesarias para proteger a la mayoría. Sin embargo, deben ser temporales y deben ser revisadas para asegurar de que no se conviertan en un abuso de poder y la clave está en encontrar un balance que respete a todos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, abogada Britney Jaramillo. Gracias por sus opiniones al tema tratado. A continuación tendremos el comienzo de la ronda 2, que son las réplicas, donde hablaremos sobre los primeros argumentos de cada uno de ustedes como abogados. Para la primera, que sería la abogada María de Aquilema, ¿cuál fue su opinión acerca del abogado Noé Montenegro? Le escuchamos, compañera. Agradeciendo al compañero Noé por su punto sobre la seguridad pública. Sin embargo, es crucial recordar las limitaciones. No deben ser realizadas como un pretexto para restringir derechos fundamentales. La historia no ha enseñado que en nombre de la seguridad se han cometido abusos. Propongo que establezcamos criterios claros para las limitaciones, asegurando que siempre se priorice la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada María de Aquilema. A continuación, el abogado Noé Montenegro. Compañera Susana, por favor, ayúdenos con el micrófono, ¿ya? Compañero Noé Montenegro, ¿qué nos puede decir sobre el argumento del abogado Rafael? Bueno, entiendo el argumento del abogado Rafael sobre la subjetividad en la interpretación de los derechos. Sin embargo, creo que es precisamente esa flexibilidad, pues, ¿no?, la que permite a los sistemas legales adaptarse a contextos cambiantes. Las limitaciones deben ser vistas como herramientas que nos ayudan a gestionar conflictos entre derechos, no como restricciones arbitrarias, abogado. Licenciada, gracias. Muchas gracias, abogado Noé Montenegro. A continuación, el abogado Rafael Muñoz. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la abogada Doménica Portero? Lo escuchamos. Claro que sí, licenciada. Bueno, aprecio el enfoque de la abogada Doménica sobre la proporcionalidad. No obstante, me gustaría enfatizar que aunque las limitaciones deben ser proporcionales, también deben ser temporales y sujetas a revisión continua. Si no, corremos el riesgo de normalizar las restricciones que pueden volverse permanentes y perjudiciales para nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, abogado Rafael Muñoz. A continuación, con la abogada Doménica Portero. Abogada, ¿qué opinas sobre la opinión de la abogada Solange? Le escuchamos, compañero. Coincido con la abogada Solange en la necesidad de revisiones periódicas, pero quiero añadir que estas revisiones deben incluir la participación ciudadana. La falta de transparencia en cómo se imponen las limitaciones puede llevar a desconfianza en las instituciones. Necesitamos un enfoque más inclusivo que garantice que la voz de la comunidad sea escuchada. Gracias, licenciado. Muchas gracias, abogada Doménica Portero. A continuación, la abogada Solange Quinapayo. ¿Qué considera importante sobre la opinión de la abogada Britney Jaramillo? Le escuchamos. Sí, el enfoque equilibrado que indica la abogada Britney es importante. Sin embargo, debemos ser cautelosos a definir qué significa equilibrio. A menudo, las voces más vulnerables son las que quedan fuera de estas discusiones. Es vital que cualquier limitación se examine desde una perspectiva de justicia social para evitar que perpetúe las desigualdades. Gracias, compañera Niurka. Muchas gracias, abogada Solange Quinapayo. A continuación, daremos a comenzar la ronda número 3, donde realizaré preguntas
específicas a cada participante para profundizar su argumento y estimular su reflexión. Abogado Noé Montenegro, has mencionado que las limitaciones son esenciales para mantener el orden social y la seguridad pública. ¿Podrás dar un ejemplo específico donde creas que estas limitaciones han sido necesarias y cómo se justificaron? Te escuchamos. Claro, licenciada. Un claro ejemplo es la legislación sobre la libertad de expresión en el contexto de discursos de odio. En muchos países se han implementado leyes que limitan el discurso que incita a la violencia o a la discriminación. Estas limitaciones son necesarias para proteger a grupos vulnerables y asegurar que todos los ciudadanos puedan vivir en un entorno seguro. Sin embargo, es crucial que estas leyes sean claras y específicas para evitar abusos que puedan silenciar voces legítimas, licenciada. Gracias. Muchas gracias, abogado Noé Montenegro. A continuación tendremos a la abogada Doménica Portero. Abogada Doménica Portero, mencionaste que las importancias de las limitaciones sean proporcionales y revisadas periódicamente. ¿Cómo propondrías que se lleve a cabo este proceso de revisión y quién debería estar involucrado en él? Le escuchamos, abogada, tiene la palabra. Creo que el proceso de revisión debe ser inclusivo y transparente. Propongo que se forme un comité que incluya representantes de diversas partes interesadas, expertos en derechos humanos, miembros de la sociedad civil y representantes de grupos afectados por la limitación. Este comité podría llevar a cabo audiencias públicas para recoger opiniones y evaluar el impacto de la limitación. Además, es fundamental que cualquier cambio en las restricciones se comunique claramente a la sociedad para fomentar la confianza en las instituciones o para que los participantes discutan entre sí planteando nuevas ideas y refutando puntos anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Doménica Portero. A continuación, daremos a dar una reflexión final sobre los puntos más destacados del debate, la importancia de encontrar un balance entre los derechos individuales y el bienestar colectivo. Claro, que proteja tanto los derechos subjetivos como el interés general. Cada uno aportará con un ejemplo. Seguiré nombrando a un abogado, la cual me ayudará con un ejemplo, ¿ok? El primer abogado que me brindará su ejemplo será la abogada María de Aquilema. Compañera, le escuchamos su ejemplo, por favor. Licenciada Niurka, mi ejemplo es dar sobre el derecho a la salud y bienestar. El derecho a la salud y al bienestar significa que recibo atención médica cuando la necesito y vivo en condiciones dignas. Por ejemplo, cuando voy a un centro de salud a recibir consulta en medicina sin discriminación, se respeta mi derecho, como dice la Constitución de la República del Ecuador. La salud es un derecho que el Estado debe garantizar para cuidar mi vida. Gracias. Muchas gracias, abogada Susana de Aquilema. A continuación, el compañero, Noé Montenegro, su ejemplo, por favor. Abogada, claro, licenciada, perdón. El ejemplo mío es el derecho de la igualdad, estipulado en la Constitución de la República, donde destaca el artículo 66, número 4, donde nos garantiza el derecho a la igualdad y no a la discriminación. Es un principio jurídico fundamental, es decir, es un derecho universal. Así que ante la ley, todas las personas reciben la misma protección y trato de las autoridades. Este derecho pues busca la equidad real, especialmente en el contexto de género y derechos humanos. Pues en la actualidad, pues mucha discriminación, sobre todo en el trato de lo que es la orientación sexual. Gracias. Muchas gracias, abogada Noé Montenegro. A continuación, el abogado Rafael Muñoz, escuchamos su ejemplo. Claro que sí, licenciada Niurka. Bueno, en este caso yo voy a realizar el ejemplo sobre el pago de una deuda basada en contratos por un crédito, ¿sí? En este ejemplo sería que una persona se va a una concesionaria de vehículos y realiza la compra por crédito de un vehículo, ¿sí? Entonces, en este caso se realiza lo que es un contrato de compra y venta por la persona que realiza la venta y la que compra. En este caso nosotros podemos citar el Código Civil,
en el libro 4 de las obligaciones en general y de los contratos. El título 1, definiciones, en el artículo 1453, son fuentes de las obligaciones. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Asimismo, también podemos citar lo que es el artículo 1454 referente a la definición de un contrato. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y también está en concordancia con el artículo 1455, que son los contratos unilaterales y bilaterales. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligaciones algunas, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Quiere decir que obviamente una persona, cuando ya realiza el contrato, está obligada a ser responsable con el acto firmado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Rafael Muñoz. La abogada Doménica Portero. Bueno, licenciada, mi ejemplo es el derecho a la libertad de expresión. Está garantizado en la Constitución, sin embargo, puede ser limitado cuando su ejercicio afecta derechos de terceros como el honor, la dignidad o la reputación. La Constitución de la República del Ecuador, 2008, en su artículo 66, numeral 6, reconoce el derecho a opinar y expresar libremente el pensamiento en toda su forma. No obstante, este derecho debe ejercerse con responsabilidad y respetando los derechos de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Doménica Portero. A continuación, la abogada Britney Jaramillo con su ejemplo. Abogada, tiene la palabra. Gracias, licenciada, por la palabra. Mi ejemplo son los derechos familiares y la patria potestad. ¿Por qué? Porque esto permite a los padres tomar decisiones sobre la educación, cuidado y bienestar de sus hijos menores de edad. Sin embargo, este derecho puede ser limitado cuando las decisiones de los padres afectan el desarrollo integral del menor de edad. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá su principio en su interés superior. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las decisiones de los padres vulneran los derechos fundamentales como la educación, la salud o la integridad de un niño, el Estado puede intervenir para garantizar el interés del superior del menor y proteger su desarrollo integral. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Britney Jaramillo. A continuación, daré mi ejemplo. Mi ejemplo es sobre el derecho de reunión. El derecho de reunión permite que las personas se agrupen y participen en manifestaciones y reuniones pacíficas. Sin embargo, este derecho puede ser limitado cuando el orden público, la seguridad o los derechos de otras personas pues no son tomados. La Constitución de la República de Ecuador del 2008, en el artículo 66, reconoce el derecho, que las personas pueden reunirse y manifestarse de forma libre y pacífica. Este derecho garantiza que las personas pueden expresar ideas, opiniones y participar en actividades sociales y políticas. Sin embargo, su ejercicio no es absoluto, ya que debe realizarse de manera pacífica y respetando los derechos de los demás. Muchas gracias, compañeros. Esto ha sido el debate. Licenciada, disculpe que la moleste, faltó mi ejemplo, licenciada Niurka, y lo voy a dar. Mi ejemplo es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad privada está garantizado en la Constitución, pero puede ser limitado por la expropiación por razones de utilidad pública. Voy a citar a la Constitución de la República del Ecuador del 2008. En su artículo 323 establece que la propiedad es inviolable, salvo en los casos de expropiación por causa de utilidad pública y mediante la correspondiente indemnización. ¿Qué quiere tratar este artículo? Muestra que, aunque el derecho a la propiedad es un derecho subjetivo, fundamental, su ejercicio puede ser restringido para el bien de todo. La expropiación busca para el bien de todos equilibrar el derecho privado con necesidades colectivas.
como la construcción de infraestructuras, a la protección del medio ambiente. Ese es mi ejemplo, licenciada Niurka. Gracias. Mil disculpas, abogada Solange Quinapayo, por no prestarle su, su argumento. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos realizado el debate. Muchas gracias, compañeros, por esta reunión de Zoom. Muchas gracias, abogada, por la atención. Gracias, compañeros.